Buenas tardes, buenos días. Estamos aquí muy contentos de nuevo. Nos hemos vuelto a reunir desde hace tiempo que no nos encontrábamos. Y como siempre, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué estamos aquí? ¿Por qué estamos tratando este tema? Pues mira, tenemos que irnos aclarando, tenemos que discernir lo que está bien, lo que está mal, cuando un conocimiento es incompleto, cuando me afecta, cuando no me deja avanzar. Quisiera, yo, mi objetivo personal es poner un poco de luz. Cuando uno ilumina en una habitación, rincón por rincón, es más fácil que pongamos atención a los detalles. Es por eso que he querido dividir este tema en estas 5 caras, estas 5 facetas de lo que desgraciadamente llamamos autismo. Y digo desgraciadamente porque ahora en este tiempo a todo le quieren llamar autismo. En el ser humano se producen cambios continuos desde que inicia la vida en el seno materno hasta la muerte. Tenemos sobre nosotros la amenaza continua de que genes indeseables heredados de los padres, de los abuelos, se expresen en contra nuestra, en contra de nuestros niños, y que se desencadenen alteraciones que ya estaban programadas en nuestro ADN. ¿Por qué entre varios hermanos que han heredado los mismos genes, por qué en algunos se repiten las enfermedades, esas enfermedades familiares que han pasado de generación en generación, y por qué en otros no, si tenemos los mismos genes? ¿Qué influye para que se dé esa activación de esos genes que tienen alguna debilidad? ¿Qué hemos hecho cada uno de nosotros para que se exprese? Naturalmente que influye la mala nutrición, un estilo de vida poco activo, el estrés, el sufrimiento, las toxinas del medio ambiente, la falta de calidad y cantidad de sueño. Ahora que la gente dedica tantísimas horas a las pantallas, sacrificando muchas horas de sueño. La falta de suplementos que apoyen las deficiencias nutricionales propias de nuestra época. La falta de oportunidades de desarrollo cognitivo, la pobreza del entorno cultural, la falta de valores para enfrentar la vida. Eso puede activar esa predisposición a ciertas enfermedades como el cáncer, la epilepsia, la diabetes, la hipertensión, la obesidad, etcétera. La artritis, por ejemplo. Decimos, bueno, ¿y qué pudo haber desencadenado ese problema? Y vemos que, pues, son muchas veces nuestros malos hábitos, de los cuales somos directamente culpables. En el entorno científico se ha desarrollado una nueva investigación, una nueva área que se llama epigenética, y que nos dice cuáles son los factores que pueden generar que se expresen genes que estaban ahí, que están ahí y que tienen mensajes erráticos y que nos pueden llevar a la enfermedad. Cuando tenemos nosotros frente a nosotros un niño que sufre neurotoxicidad,
inflamación del cerebro, inflamación del intestino, daño vestibular, falta de decodificación auditiva y como consecuencia déficit en el lenguaje, bajo tono muscular o espasticidad, débil funcionalidad visual, alto disconfort metabólico o sensorial. Todo esto junto forman algunas de las características que con mayor o menor intensidad nos han llevado muchas veces erróneamente al diagnóstico del autismo. Yo te quiero decir con toda la fuerza de que soy capaz que el autismo no es una condición que no se puede cambiar. ¿Y acaso pudiéramos decir que no es una condición que no se puede mejorar? Y mejorar de manera muy significativa. Aunque la voz no me dé para ello, lo digo fuerte. Esto no es la verdad. Aunque lo afirmen todos los especialistas de este mundo, el autismo no es una condición. El autismo, en todo caso, es un síndrome con una serie de características que cada una de estas características tendríamos que estudiar por separado y tendríamos que ver si remediando una se mejoran las otras y si las otras características todavía se atreverían a ponerle el título de autismo. No hay autismo. Hay niños que padecen alguna o muchas de las características del autismo. Pero cada uno de esos padecimientos tiene una causa, unos daños localizables, la mayor parte de ellos reversibles. Hay muchos profesionales expertísimos en evaluaciones muy precisas, muy probadas, muy científicas, que son capaces de poner en gráficas y escalas el nivel de madurez, incluso el nivel de autismo, se atreven a decir, que tiene cada niño. O sea, son expertos en poner calificación. Yo a veces les digo a los padres, cuando me proponen hacer más pruebas, más análisis, más laboratorio, más radiografías, más resonancias, y les digo, a ver, lo más importante es el diagnóstico clínico. Eso es lo más importante. Y luego tenemos que ir intentando bloquear, sanar, restituir, reactivar. ¿Qué otra palabra, qué otro verbo puedo usar? Reajustar cada una de las áreas que tenemos que diagnosticar, porque a veces no sabemos qué les pasa a los niños. Vemos a los niños y no sabemos que ese niño que aletea, que se golpea la cabeza, que gime, que se le ve perdido, ese niño tiene un disconfort, incluso dolor, que no sabe expresar de otra manera. O sea, están perdidos en su angustia, en su dolor, en su disconfort, en su enfermedad. Porque no nos hemos dado cuenta a veces que esos malestares profundos que manifiestan muchas veces tienen que ver con su intestino. ¿Qué le pasa a ese niño en su intestino? No
nos hemos dado cuenta de esa inflamación. Una señora me decía un día, no, es que el médico me dijo que eran gases. Bueno, ¿y eso considera que es normal? Esa cantidad de gases, esa distensión abdominal, esa cara de angustia, esos ojitos opacos que parecen ojitos de pescado viejo. ¿Esto a alguien le parece normal? ¿Qué pasa con el intestino? Una vez, alguna mamá ha detectado un poquito de sangre por ahí y eso es lo que la alarma. No, si sangre tenemos suficiente. Mujeres en edad de menstruar, pues pierden una cierta cantidad de sangre cada mes y nadie se muere por eso, salvo que sea una hemorragia, ¿verdad? Bastante patológica, pero en la vida normal eso no es para alarmarse, pero sí es para alarmarse qué pasa dentro del intestino para que salgan esas rayitas de sangre eventualmente. Hay ahí un intestino permeable, hay ahí un grado de inflamación que hay que curar. Aparte, vemos en los niños ese mal color, se transparenta esa colágena que es como el drenaje, el lugar de desperdicio de las células. Vemos un color grisáceo, verdoso, cobrizo, opaco, cenizo, y eso no nos llama la atención. No podemos pensar que el nivel de intoxicación en el que se encuentra esa criatura es muy alto. No podemos pensar que eso le provoca neurotoxicidad. No podemos pensar que eso le provoca confusión mental, alerga, aler, ¿va? Aler, estar aletargado, aletargamiento, perdón. Y no podemos pensar cuáles son los factores, cómo se corrigen. ¿Alguna vez hemos pensado qué tan alto será el nivel de inflamación de su cerebro? ¿O habremos pensado quizá de casualidad qué clase de daño vestibular tiene ese niño que se le ve atónico, desganado, bofito, como osito de peluche, que no quiere moverse? ¿O hemos pensado si algunos de sus comportamientos responden a reacciones alérgicas? ¿Y hemos ligado acaso esas reacciones alérgicas con el estado del intestino? Y si acaso hemos pensado que ese daño vestibular ha influido en el carácter y en el lenguaje. Y hemos pensado cómo afecta su conducta, esa alteración metabólica nutricional que no hemos sabido atender. Nosotros, para imaginarnos esta situación, hemos de pensar en un pentágono regular, donde todos los lados son iguales y equilibrados.
para entender la disfunción, tenemos que pensar en ese mismo pentágono, pero de forma totalmente irregular. Pudiéramos pensar en un pentágono medio aplastado, con unas puntas medio agudas y otras totalmente aplastadas. Vamos a buscar las causas del comportamiento del niño, vamos a buscarlas para encontrar los remedios. Lo que interesa es remediar el problema. Cuando nosotros queremos saber por dónde empezar, tenemos que evaluar las diferentes caras de estas 5 caras de este pentágono y ver cuáles son las causas y cuáles son las raíces y cuáles son las caras que tenemos que atender especialmente. Cuando vemos a nuestros niños autistas, tenemos que buscar muchas cosas. Tenemos que observar el tono muscular. A veces los niños son tan delgaditos que pues no nos extraña no verlos musculosos. A veces se nos olvida verles la cara. Yo recuerdo un maestro de la Universidad de San Diego que decía, detrás de un rostro inteligente hay un cerebro inteligente. ¿Por qué vemos ciertos rostros que nos inspiran como que no están conectados, con los que no nos podemos comunicar? Porque vemos esas caritas inexpresivas con los cachetitos colgando a la altura de la boca. O sea, no vemos esos pómulos levantados, no vemos esa facies como definida. Y entonces, ¿por qué no pensamos qué pasa? ¿Cuáles son los pares craneales que deberían de estar conectados y deberían de estar permitiendo una función motora? Porque el niño inexpresivo generalmente es un niño que no habla. Cuando nosotros observamos a estos niños, tenemos que ver la cara, tenemos que ver las manitas. ¿Qué pasa con esas manitas pachoncitas que apenas tienen unas cuantas líneas? ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos dice una mano firme, fibrosa, llena de líneas profundas? Pues nos está indicando la calidad de la motricidad gruesa y fina. Nosotros tenemos que observar la alineación, el tono, la modulación de la fuerza, la capacidad antigravitacional, la seguridad gravitacional, la estabilidad, el equilibrio, la conformación de la cobertura, el arco del pie, el lenguaje y la capacidad motora simplemente de la boca. Cuando le decimos a un niño, saca la lengua, ciérrame el ojo. Y si vemos que no tiene esas capacidades, nosotros tendríamos que decir, no puede cerrar el ojo, tampoco le pueden mandar a su boca cómo moverse. Lamentablemente, todos estos problemas o pequeñas discapacidades se han encerrado debajo de un mismo paraguas, de un mismo diagnóstico.
Pero hay muchas muy buenas contribuciones que nos pueden ayudar a despejar este enfoque tan pobre. Hay que tratar los problemas por separado. Todos los problemas los queremos resolver con una terapia, y aparte con una terapia común. Yo lamento de todo corazón el sufrimiento causado a tantos padres con este diagnóstico dado tan a la ligera, sin entender que cada parte de este pentágono es como un rompecabezas que tiene causas independientes, cada una tratable de manera distinta, cada una con estrategias diferentes. Se diría que son padecimientos sumados o superpuestos. Cabe decir que cuando estos niños padecen cualquiera de los trastornos del desarrollo, se les envían las mismas terapias. Claro que les ayuda, porque claro, si resuelves el problema de una de estas facetas, pues por lo menos ya te quedan 4. Pero tenemos que llegar al rango de la medicina recuperativa. En primer lugar, hemos de encontrar aquellos médicos o terapeutas capaces de recuperar la salud intestinal. ¿Cuántos de estos niños se encuentran ausentes debido a la cantidad de neurotoxinas producidas por parásitos, bacterias, levaduras, hongos, virus que se encuentran en el intestino? Este bioma o ecosistema que forma parte central del equilibrio de nuestro cuerpo. Nuestro intestino alberga trillones de microorganismos. Y estos microorganismos juegan entre el papel de los que son aeróbicos, anaeróbicos, gram positivos, gram negativos, y que aparte tienen cada uno de ellos una carga positiva, negativa, neutra, que afecta todo el equilibrio de nuestro cuerpo. Nosotros tenemos más microorganismos en este bioma, no solamente intestinal, porque los microorganismos se encuentran no solo en el tracto digestivo, se encuentran en nuestra piel, etcétera. Todas las cavidades donde hay un epitelio, ahí hay flora, bueno, no flora intestinal, hay un bioma que forma parte del bioma intestinal. Estos microorganismos son como los obreros que trabajan en esta fábrica que tenemos, donde se producen todas las proteínas de nuestro cuerpo. Llámense neurotransmisores, llámense hormonas, llámense como quieran. Si nosotros tenemos, primero, al microorganismo equivocado, tenemos más de los que no necesitamos y menos de los que necesitamos. Estos producirán cadenas de aminoácidos, las van formando, que primero producen enzimas. Y estas enzimas nos producen construir estas cadenas. Y estas cadenas pueden ser largas, medias, cortas. Y cada una de ellas forma parte de diferente tipo de proteínas. Los neurotransmisores son proteínas. Y a veces no tenemos estos obreros que se ocupan de fabricarlas. Y luego, todavía encima, no les damos nosotros, a través de la nutrición, los elementos o la materia prima para construir estas proteínas.
porque creemos que al cuerpo le podemos meter plástico, petróleo, cartón, lo que sea. Hay comestibles que venden en el supermercado, los cuales la caja, el empaque y lo de adentro, la única diferencia es que a lo de adentro le agregan vitaminas sintéticas. Ya lo de afuera no, pero igualmente tiene plástico lo de adentro, igualmente tiene colorantes, pintura, azúcar. O sea, entre la caja y el contenido hay poca diferencia desde el punto de vista nutricional. Entonces, a veces pensamos que comer es exactamente lo mismo que nutrirse. Y eso es un grave error. Nosotros hemos oído cada vez más que hay un eje intestino-cerebro. Y yo te puedo decir que no solamente hay un eje intestino-cerebro, sino que hay un eje intestino-riñones, intestino-hígado, intestino-páncreas, y todos ellos, cada uno interactúa con el intestino y a la vez con el cerebro. Nosotros tenemos que considerar en esta segunda cara, en esta segunda faceta, las disfunciones cerebrales mínimas, como la dislexia, dispraxia y otras náuseas que afectan el desarrollo cognitivo y que nada tienen que ver con el autismo. Se pueden sumar, pero pueden existir independientemente. Ahora resulta que todos los niños que tienen otro tipo de afecciones, pues también se les encorseta con el mismo título. No, ¿cómo nos atrevemos? Estas pueden haber sido causadas por diferentes razones hereditarias, por ejemplo, en el caso de la dislexia. Es que mi papá era disléxico, mi hermano es disléxico, mi primo es disléxico, mi abuelo era disléxico y mi tío fulano es disléxico. Probablemente sí, porque las neuronas etiquetadas para la tercera circunvolución frontotemporal izquierda, en la etapa de la migración de las neuronas, puede haber habido un error, puede haber habido una enfermedad, puede haber habido una vacuna, puede haber habido un antibiótico, puede haber habido una infección severa, algo que permitió que en esa etapa en que esas neuronas etiquetadas deberían de haber migrado, se detuvo la migración por una pequeña inflamación. No podemos saber. Esas pequeñas inflamaciones del cerebro que se adquieren en los primeros años o primeros meses de la vida, también hay que considerar, esas no son heredadas, pueden haber sido encefalopatías adquiridas, pues, por una vacuna, por un antibiótico, porque el sistema inmunológico ha estado continuamente agredido porque el niño no tolera la leche. Dice, es que yo le daba leche materna. Sí, pero mientras tú consumías lácteos. ¿Cuántas veces las madres se quitan los lácteos y al niño se le quitan los cólicos y se le quita el reflujo? En cambio, muchas veces le cambian de leche, le quitan la leche materna. No, no es cuestión más que modificar la dieta de la mamá para que el sistema inmunológico no reaccione de manera adversa y sea un caldo de cultivo para que una vacuna reaccione de manera agresiva, de manera inadecuada.
Tenemos, en tercer lugar, todas las anomalías en las aferencias posturales, motoras, cuya razón se empeñan en buscar en la corteza cerebral. ¿Cuántas veces me he encontrado con niños con evidente retraso en su desarrollo motor grueso y fino, que aparecen con un electroencefalograma en la mano, una resonancia magnética, que muestran una corteza intacta? Es que el daño no está en la corteza. Se les olvida que fuera de la corteza está el sistema vestibular. Adentro del oído está el utrículo, el sáculo, los canales semicirculares. No solamente el caracol, que es el órgano de la visión. Y todo esto manda sus señales a través del nervio auditivo. Pero cada par craneal tiene 3 vías. Una motora, una sensorial y una vestibular. Y estas vías se cruzan. Hay diferentes pares craneales, por ejemplo, el vestibular, el auditivo, se junta con el visual. Si no, los ojos no podrían moverse. Nos hemos olvidado que estas estructuras se forman en las primeras semanas de la vida intrauterina. Antes de los 3 meses, vemos primero la mórula, la blástula, y luego el tubo neural con el endodermo, mesodermo, ectodermo. Y luego los primeros desarrollos están formados por una pequeña cresta. Y esa pequeña cresta, lo primero que vemos en esa pequeña cresta es una figurita circular que va a ser el caracol, y luego vemos los canales semicirculares y adentro unos pequeños abultamientos que se van a convertir en el utrículo y el sáculo, y que en el vientre de la madre los primeros estímulos son estímulos laberínticos. De eso que estoy hablando se llama laberinto. Entonces, pocas veces encontramos especialistas que relacionen los problemas perceptuales con los problemas del desarrollo postural, con los problemas vestibulares. Vemos los problemas motores, pero no los relacionamos con el sistema propioceptivo vestibular, del cual se derivan estos problemas. Podemos decir, ay, es que el niño tiene problemas en los problemas tónico-cervicales y por eso no soporta la cabeza, o por eso tiene agachadita la cabeza, o no tiene capacidad de flexión, de abducción, de disociación toracopélvica, de extensión. Y luego, pues, no se da oportunamente el gateo, la marcha, el rodado, el equilibrio, la capacidad antigravitacional. Y luego todo el desarrollo motor fino, seguimiento visual, control de la línea media, definición de la lateralidad, se atrasa el habla, no se tiene un control del espacio, ubicación temporal, y luego pensamiento simbólico, luego la lectura, luego la escritura, que depende del cerebelo, y toda la coordinación del ojo con la mano. Esto permite los avances en la racionalidad del pensamiento lógico, que dependen de la corteza, pero que tienen su origen en funciones que son propioceptivos, vestibulares y cerebelosas. Esto difícilmente encontramos quien lo diagnostique correctamente.
Luego tenemos la parte de la integración sensorial, que ocupa el cuarto componente de nuestro rompecabezas. Para ir integrando todas las piezas necesitamos comprender estos 12 pares craneales que tienen componente motor, componente visceral, componente vestibular, componente sensorial. Y no nos damos cuenta que muchas veces cuando hay daño vestibular, hay dominio vagal. O sea, el vago que recorre y conecta y se teje con todos estos pares craneales, acaba dominando. Y nosotros no sabemos, o nos cuesta trabajo entender, qué relación tiene el dominio vago con el autodominio corporal y con el autodominio en cuanto a la conducta. Bueno, y en cuanto a las emociones. Miren, voy a poner un ejemplo. Una cosa es la impresión sensorial en la retina. Eso es una vía sensorial. Y otra cosa es la fusión de las dos imágenes en la corteza. Ese es un asunto motor. Ustedes imagínense, los ojos tienen que hacer convergencia para fusionar una imagen. Y si medimos lo que se llaman las forias, encontramos que a veces un ojo entra y el otro se queda afuera. Se queda un poco afuera. Podemos decir, pues este tiene 30-60. ¿Qué quiere decir eso? Que el ojo no puede fusionar, que el cerebro no puede fusionar las dos imágenes en una. ¿Y qué hace? Pues, si vemos a los niños cuando están escribiendo, ¿cuántas veces vemos al niño que inclina la cabeza? Es más, si es una niña, o niños también ahora tienen el pelo bastante largo, el pelo les cubre un ojo y ni a calor les llega, ni preocupación les da, porque están trabajando con un ojo, que no pueden fusionar la imagen. Pero la mayoría de los niños alternan el uso de uno y otro. A veces se voltean para acá y a veces se voltean para acá. Y ahí van trabajando con uno y con otro ojo, con un alto nivel de fatiga visual. ¿Cuántas veces hemos oído un papá en un campo deportivo que le dice al niño, mira la pelota? Y el niño agacha la cabeza y como que quiere ver por una esquinita. Y pues si el niño no fusiona, entonces lo que tiene que hacer es acomodar la cabeza de alguna manera donde logre enfocar correctamente dónde viene la pelota. Y eso es solamente para cachar una pelota. Muchas veces pasa que el niño siempre suprime el mismo ojo. Bueno, no muchas veces, pocas veces. Pero cuando pasa eso, un ojo, a fuerza de mantenerse desconectado, puede llegar a crear una ambliopía. De repente se da cuenta un papá o una mamá que no ve con este ojo. Dices tú, pero ¿cómo? Si el ojo está intacto, completo, el cerebro está bien, ¿qué pasó? Un problema tan sencillo como es el de una disforia visual y que tiene un remedio muy sencillo también, pues se convierte en toda una tragedia. Esto no se resuelve con un mapeo cerebral, no se resuelve con una resonancia magnética. No, por favor. Esto no va a salir en ninguna parte. Bueno, un buen oftalmólogo sí sabe cuando hay un ojo ambliope y sabe cómo tratar.
Entonces, hablamos ya a lo mejor de un daño, una deficiencia, una inmadurez, un problema visual motor, que evidentemente que es algo muy fácil de diagnosticar y difícil de ver, encontrar la persona que sepa hacer. Tenemos otra cara de estas 5 caras que estamos analizando. Y entonces tenemos que pensar en la desintegración sensorial. Podemos pensar, ¿qué pasa con la desintegración sensorial? ¿Por qué el niño siente tal disconfort? Yo he tenido niños que la mamá me dice, es que todos los niños le pegan. No, todos los niños pegan. Todos los niños se avientan, se jalonean, se pegan, se empalman en las filas, se empujan. Y los niños maduros ni se sienten golpeados, ni se sienten maltratados, ni se sienten empujados, ni les preocupa en lo más mínimo. Y si los empujan y ya se acabó el tema. Ni siquiera les pasa como un asunto de reflexión. En cambio, hay niños que se quejan, sufren y sufren bastante. Y que se sienten agredidos. Y generalmente responden con agresión. ¿Y por qué sienten tanto? Estas cosas de las que estoy hablando ahora sí salen en un mapeo cerebral. Porque claro, aparecen esos focos, esos como bosques en incendio, ¿verdad? Que se encienden y se extienden, se encienden y se extienden, y hasta se unen unas con otras y tardan en apagarse. Cuando el sistema inhibitorio es pobre, el niño siente, 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 siente. Hay personas a las que les han dicho en un consultorio de otorrino que no se preocupe, que no tiene problemas de audición, que no solamente oye lo que el común de los mortales oye, sino que oye más. Pues mira, ni somos linces, ni somos gatos, ni somos venados, y no necesitamos oír más. Necesitamos oír confortablemente. Oír de más es no tener filtro. Y ese filtro se encuentra adentro del oído y se pierde con las otitis, la rinitis y las infecciones frecuentes. Y esas infecciones frecuentes muchas veces es por la agresión continua de los alimentos proinflamatorios. Uno de ellos, número 1, la leche. La leche, el gluten, cereales, almidones. Bueno, hay gente ya muy entendida de todas estas dietas, las dietas cetogénicas y las dietas libres de almidones. Bueno, hay unas dietas veganas que dicen que nuestros ancestros no comían cereales. Bueno, muy bien. Todas esas teorías tienen mucho de razón. Pero nosotros encontramos que estos niños que pierden el filtro de la nariz, el filtro del oído, las amígdalas y otros filtros sensoriales que impidan que nosotros experimentemos sensaciones de manera agresiva. Estos niños que están
ansiosos, muchas veces es porque su sensorialidad está disparada. El tacto, la ropa, el tocarlos, el estar cerca, los enloquece. Pero no todos los niños autistas tienen todos estos males. Unos tienen unos, otros tienen otros. ¿Y por qué no hablar de una disfunción sensorial? ¿Y para qué le ponemos el título de autismo? ¿Por qué no arreglamos la disfunción sensorial? ¿O por qué no arreglamos el intestino? ¿O por qué no arreglamos el síndrome vestibular? Yo recuerdo aquellos tiempos donde yo estaba muy relacionada con los maestros y que me decían, es que este niño se siente mal siempre. Pues sí se siente mal. Tengo la pena de comunicarte que se siente mal. Es que esta niña es hipocondríaca. Claro, eso se llama enterocepción. Así como todo lo de la piel se llama propiocepción. El sentir los órganos internos del cuerpo se llama enterocepción. Y esta gente siente que respira más o menos, que el corazón le palpita no sé cómo, que la temperatura le sube o le baja, que se siente mareada y no sé cómo se siente, pero se siente mal y tiene ganas de vomitar. Bueno, estas sensaciones interoceptivas, seguramente que si todos tuviéramos esa desintegración, pues estaríamos asustados, ¿verdad? Estaríamos diciendo, qué barbaridad, es que siento, pues no sé, siento. Y por eso esa gente cree que le va a dar cáncer o que ya tiene cáncer o que el corazón está a punto de reventarse o que el intestino tiene no sé qué enfermedad, porque siente esos cambios que todos tenemos adentro del cuerpo y que no son ninguna enfermedad. Bueno, así saludables, pues no somos tan saludables, ¿verdad? Siempre algo tendremos. Pero esta incomodidad severa es otra cosa. Es un desajuste sensorial. Bueno, ya no les quiero decir las causas. ¿No? Esta enterocepción puede ser la causa de una alteración, inclusive de una psicopatía. ¿No? Hay personas que con estos males y después de tantos médicos que visitan, pues acaban en manos de un psiquiatra. Y es cierto, estas personas tienen respuestas vagotónicas. Me miró, no me miró, me dio miedo. Entre las respuestas vestibulares alteradas, las respuestas propioceptivas, enteroceptivas y las respuestas vagotónicas, la dominancia del vago, bueno, ya no te quiero decir, seguro que acaban con un psiquiatra, seguro. Y si supiéramos discernir de dónde vienen y lo relativamente fácil que es curarlas o arreglarlas, reajustarlas, pues no acabaríamos en eso. Cuando hay dominio tónico postural, ascenso, percepción, la interocepción corporal está inhibida. Cuando un cerebro está maduro,
El parietal no deja pasar esa información al frontal. Cuando pensamos no nos damos cuenta si hace frío, si hace calor, si tenemos hambre, si se nos secó la boca, si se nos paró un zancudo. Entonces, esta interocepción también nos informa del cuerpo en reposo y el cuerpo en movimiento. Por eso vemos esas caritas de angustia cuando el niño lo suelta el papá o cuando tiene que saltar y no se lo esperaba. Y el daño vestibular. No me gusta ir a las causas, pero ¿cuántos antibióticos ototóxicos existen y están declarados en la literatura médica? Y hay niños que 3, 4, 5 veces antes de los 6 años han tomado diferentes o el mismo antibiótico ototóxico. Y no queremos que tengan daño vestibular, que tengan falta de codificación auditiva o que tengan exceso de sensibilidad auditiva. Entonces, nos falta entender muchos factores. El rendimiento motor, el pie plano, la inactividad, los niños que tienen miedo a la oscuridad, a situaciones o lugares desconocidos, son hiporreactivos, tienen un vestíbulo hiporreactivo. En cambio, los temerarios, inestables, los que no pueden comer sentados, los nerviositos, inquietos, esos que empujan, que responden con agresividad más que otros, los que sienten más, los que sienten menos, los espásticos, esos tenemos que observarlos porque, bueno, con un buen diagnóstico podemos entender qué parte es la que está lesionada, dañada y que tenemos que componer y que gracias a Dios se componen. ¿Cómo no se va a componer si vemos niños con parálisis cerebral que avanzan en su desarrollo motor? ¿Cómo no van a avanzar estos niños que tienen, diremos que, disfunciones más pequeñas? Tenemos que llegar al punto de equilibrio que produce atención, serenidad, lenguaje conectado con el pensamiento, lenguaje conectado con la visión, con la motricidad fina, lenguaje y pensamiento estratégico, razonamientos claros, rápidos, eficaces. Pero tenemos que encontrar la causa para remediarla, distinguir en estos hilos diferentes que a veces los engloban como parte de un solo problema. No es un solo problema, son varios problemas. Y ojalá que no sean muchos problemas, porque mientras menos problemas y bien localizados, pues como dice un dicho, enemigo descubierto, enemigo vencido. Tenemos que aprender y todavía nos falta mucho por aprender de la parte, digamos, energética, de la energía de nuestro cuerpo. Entonces, esos iones positivos y negativos, esas cargas que se desajustan, pero bueno, desgraciadamente no sabemos suficiente física cuántica. Gracias a Dios ya hay algunos aparatos que son efectores de frecuencias bajas que nos ayudan a equilibrar ciertos trastornos. Ya tenemos estos aparatos
de reentrenamiento auditivo o de resonancia intracraneal, que bueno, pues nos están ayudando con problemas de insomnio, con problemas de conducta, con problemas de epilepsia, con problemas de depresión, con problemas de lenguaje. Bueno, todas, hay muchas alternativas. Primero hay que saber desglosar, separar los problemas y sus características. Esto es un problema de categorización mental, porque la gente que no sabe categorizar, no sabe clasificar, mete todo en un mismo costal. Hay que sacar las cosas del costal, discernir cuál corresponde a cada dificultad, a cada inmadurez, a cada disfunción, y trabajar cada una por separado. Bueno, no quiero prolongar más esta charla. Creo que lo conveniente es hacer una charla por cada una de estas facetas para poder ir a los remedios específicos que reclama cada una. Con esto les doy las gracias por atender a esta charla tan larga y espero que algo de lo que les he aportado les pueda servir para entender mejor los problemas de sus hijos y para poder ponerles remedio. Muchas gracias. Enseguida podemos tener una interacción con preguntas y respuestas y vamos a pedir la palabra y desde acá vamos administrando eso.